En este tercer capítulo me voy a referir a la campaña que ha hecho a nivel mundial el doctor Francisco Balmis, español, de Alicante. Siempre en esta temática de homenajear al personal de salud, tanto público como privado de nuestra ciudad, como una forma de hacer una ofrenda hacia ellos desde la Municipalidad de Arroyito, por la encomiable labor que están realizando. Y en los capítulos anteriores me he referido a cómo se propagaron por las vías de las rutas comerciales las epidemias y las pandemias, más que nada la de la viruela, cómo fue extendiéndose desde África hacia el continente asiático, desde el continente asiático a Europa y a América por las rutas comerciales, ¿sí?, en las que venían productos y esclavos, y eso generó 300, 400 años atrás un mercado global, como hoy hablamos tanto de la globalización, pero también con esas conexiones globales del mercado se generaron también la rapidez con la que se han ido extendiendo las pandemias a nivel mundial. También me he referido en el segundo capítulo a que el doctor Francisco Balmis ha sido contratado por el rey Carlos IV de España, Carlos IV de Borbón, hace algo más de 200 años atrás, para que hiciera una campaña mundial de vacunación, y esa expedición, que ha sido la expedición que salvó al mundo, ha sido llevada a cabo en un plazo de 10 años, desde 1803 a 1813, con mucho éxito. Fue una campaña no con la idea de solucionar el problema de millones de infectados por la viruela, sino de solucionar por lo menos el problema de salud a una cuarta parte de aquella población, y la de sembrar conciencia de cómo cuidarse, y también a los equipos médicos de cada país y de cada ciudad importante, educarlos para lo que era el tratamiento de estas enfermedades y cómo combatirlo a través de la vacunación. Refiriéndonos entonces a la expedición Balmis, hay que decir que esta expedición partió en 1803 a la cabeza del doctor Francisco Balmis, pero no iba él solo, sino que iba con un equipo de médicos y de enfermeros. Esta campaña, que duró 10 años, va a partir en el barco María Pita desde La Coruña, y va a llevar a cabo a bordo, además del equipo médico y de enfermeras y enfermeros, a 20 niños infectados de la viruela, cuyos cuerpos, podemos ver en algunas imágenes, están totalmente repletos de los granos de pus de la viruela, o los llamados pústulas. Incluso de esos 20 niños, 7 eran menores de 3 años de edad. Así que imagínense esas criaturas, semejante viaje, siendo tan pequeños. Por eso hacía falta que con ellos fueran también enfermeras, que hacían un poco de mamás. Y en este caso se destaca una enfermera llamada Isabel Sendal, de Alicante. En el día de hoy, en Alicante podemos encontrar que hay calles y hay monumentos que recuerdan la labor de la enfermera Isabel Sendal, por haber contenido esos niños que venían a ser como un laboratorio humano ambulante, porque esos niños los llevaban porque tenían que ir sacándole las puces de sus granos o sus pústulas del cuerpo para ir transmitiéndosela a otros niños y jóvenes en América. Eran un almacén de virus estos niños. Hay que imaginarse que se pueden ver las imágenes de los brazos, el rostro totalmente cubierto de granos o pústulas. Eran un laboratorio ambulante. No tenemos que pensar que eran vacunaciones en cuanto a que iban con jeringas, sino que iban con esos niños a los que se les sacaban las puces para poder transmitirlo a otro, en lo que se llamaba la inoculación. Así que por eso parece poco, por ahí decir, ¿cómo 20 niños pueden haber salvado a cientos de miles de personas? Bueno, porque era muy poquita la dosis que se sacaban de los granos o pústulas. Se formaba más que nada en los brazos, de ahí se sacaban, y esos se mantenían activos. Esos brazos con las puces se mantenían activos durante meses y kilómetros, porque eran verdaderos cultivos del virus. De ahí se extraía el fluido que se aplicaba a las criaturas y a los jóvenes en América, y también se llevó a Oceanía.
Podemos decir que se trataba de una vacunación brazo a brazo. Generalmente se hacía así, se le trataba de que un chico infectado que ellos traían en el barco hiciera un pequeño roce en el brazo de otro. El recorrido entonces sale de España, desde La Coruña, de ahí el recorrido va a ser por el Océano Atlántico, pasando por las Islas Canarias, y por supuesto la ruta más conocida, la más transitada desde España a América, que va a ser hasta Centroamérica, como lo expliqué en los capítulos anteriores, en la región del Caribe. En la región del Caribe van a llegar a la costa continental y desde la costa, digamos, de lo que ahora es Colombia, desde ahí se va a dividir la expedición. Se va a hacer dos ramas. Va a llegar, van a tomar como punto de partida la ciudad de Barranquilla y ahí se van a hacer dos divisiones. Una rama, una división, se va a ir hacia América del Norte, hacia la región de México, y otra iba a cruzar el Canal de Panamá y se iba a dirigir hacia Perú, Alto Perú, Argentina, lo que es ahora la parte del Río de la Plata en aquella época, y hacia Chile. O sea que iba a haber dos ramas de la expedición. Hacia América del Sur, la expedición va a quedar a cargo de un doctor, José Salvani, también una eminencia, muy reconocido hasta el día de hoy como un prócer de la medicina en España. Él va a salir entonces desde Barranquilla con el barco, cruza el Canal de Panamá, se va a dirigir a Bogotá, de ahí a Quito, Cuenca, Piura, Trujillo, hasta llegar a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima se va a hacer una nueva división de esa expedición en dos partes, porque hay que pensar que si no se iban haciendo como ramificaciones de la expedición que salió en América, no iba a terminar nunca esa campaña. Por eso, repasando, sale un solo barco, pero desde Barranquilla se van a abrir dos, uno hacia América del Sur y uno hacia América del Norte. A su vez, hacia América del Norte después se van a hacer dos ramas más con dos equipos médicos, y hacia América del Sur, obviamente, otras dos ramas. La bifurcación se va a hacer desde Lima, una va a partir tomando dirección hacia lo que era el Virreinato del Río de la Plata, línea Potosí, después de ahí buscando la línea del Camino Real por Córdoba hasta llegar a Buenos Aires. Y la otra línea desde Lima, usando las rutas comerciales por el Pacífico hasta llegar a Valparaíso y hacer las campañas también en la ciudad de Chile para terminar con el flagelo de la viruela. El otro brazo, dijimos, el que salió de Barranquilla hacia América del Norte, más que nada pensando en la región de México, va a estar a cargo del doctor Francisco Balmis. Va a ir hacia Veracruz, el Virreinato de Nueva España, y los principales centros donde se va a instalar él va a ser en la ciudad de Puebla y en la ciudad de México. Ahí es donde se va a hacer la principal campaña, porque es donde mayor cantidad de infectados había de viruela, que ya venían de la época de la conquista hecha por Hernán Cortés. Ahí es donde se había iniciado incluso la pandemia que llegó a América del Sur. Lograron salvar de 500.000 niños, lograron salvar a 100.000 niños. Los demás, hubo muchos que lograron salvarse, que quedaron con fuertes cicatrices en sus cuerpos, pero la idea ya estaba sembrada. O sea, acá era la idea de sembrar la formación en médicos, porque ellos llamaban a médicos que no tenían ni idea de lo que era tratar esta vacunación, médicos españoles que vivían en México, en Puebla y en la Ciudad de México, formarlos para que se hicieran especialistas en virología. Y entonces, si bien no lograron salvar a toda la población juvenil e infantil, sí lograron al menos dejar la enseñanza. Lo mismo va a ser el doctor José Salvani desde Lima, que va a ser el otro gran foco de infectados, la de formar gente para frenar la epidemia de la viruela. Hablo de México y de Lima porque eran los dos centros más importantes de la conquista española. Recordemos, México porque ahí estuvo la gran riqueza del oro mexicano que llevó a que la riqueza llevara a la formación de la gran Ciudad de México. Lima por el oro también, que los españoles se llevaron y generó enormes ciudades, y el Potosí por ser depositaria de las enormes minas de plata. Es decir, los metales preciosos generaron
formaciones de enormes ciudades y por lo tanto, como eran las ciudades que más consumían productos de nivel mundial, recordemos que ya el mundo estaba globalizado en el comercio, fueron los lugares donde mayor cantidad de víctimas hubo por la pandemia de la viruela. De esta manera entonces se termina en América el recorrido, pero después la expedición de Balmis sale de México y le quedaba todavía cruzar todo el Océano Pacífico y dirigirse a las demás posesiones españolas en la región cercana a Australia. Vale decir que en América lo que lograron salvar en ese momento era un quinto de la población infantil y juvenil de que cayeran víctimas de la epidemia. Esa vacunación se aplicó en forma gratuita a los sectores bajos, a los sectores pobres. Es impresionante pensar que ya hace más de 200 años atrás haya habido una conciencia de llevar la salud en forma gratuita a los sectores humildes. Pero ocurre que el rey de España, el rey Carlos de Borbón, era un hombre muy ilustrado. En ese momento estaban desarrollándose las ciencias en Europa, como en este caso la medicina, y el rey estaba muy interesado en todo esto novedoso que era para la época, que se refería al desarrollo de la ciencia, las artes, absorbió toda esa nueva cultura y gracias también a eso es que fue posible que él le llevara el apunte a los descubrimientos de la medicina en Inglaterra y que pusiera barcos profesionales en los barcos y dinero para esa campaña mundial. Obviamente, dije recién, también sensibilizado porque su hija había muerto por la viruela. Bueno, de esta manera lo que se va a lograr es que para el año 1813 ya la expedición haya terminado en los dominios de Oceanía, recorrió la parte sur de India, recorrió las costas del continente africano y volvió a España con un éxito que hasta el día de hoy se le reconoce. En este año de 2020, el Ministerio de Defensa de España nombró a la Operación Balmis como Operación Balmis al dispositivo de despliegue militar que se usa actualmente para la lucha contra la pandemia del coronavirus en España. De todo esto podemos también sacar algunas conclusiones que nos sirven, porque estamos hablando de una historia de 300, 400 años atrás, de una campaña mundial de vacunación de 200 años atrás, pero sin embargo hay cosas que las podemos tener en cuenta con el presente. Por ejemplo, han pasado varios siglos de pandemias y epidemias en América y en el mundo. Hubo una pandemia facilitada por el contacto del comercio mundial igual que ahora. Las afectaciones o cambios que provocaron aquellas pandemias de siglo atrás siguen siendo como las actuales, afectaron el campo económico, social y político. Hubo una necesidad en todos los tiempos de conseguir una vacuna y cuando se consiguió los gobiernos políticamente aprovecharon para llevar el beneficio a la humanidad, igual que ahora. La lenta campaña de recuperación demográfica obviamente que no tiene otro camino más que ser lenta, pero lo importante es que siempre se ha salido y siempre se sale de una pandemia. Las campañas de formación y de concientización, las campañas educativas han estado hace 200 años atrás y siguen estando. Y por último, son los equipos de salud los que salvan al mundo.